Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, transmitiendo desde el Cautiverio Feliz en este espacio de reflexión de la fotografía. Hoy día traigo a colación una conversación que tuve con un amigo, más que una pregunta. Este me decía que le parecía que todo esto era muy intelectual para él, que si nosotros separábamos la fotografía como en dos tendencias, por un lado lo sensorial y por otro lado lo intelectual, para él la fotografía, la relación que tenía con la fotografía era una relación sensorial. Yo entiendo esto perfectamente porque yo soy fotógrafo. No soy crítico de la fotografía en absoluto. O sea, soy muy crítico, pero no es mi oficio ser crítico de la fotografía. Entonces entiendo que cuando uno practica la parte sensorial como que pareciera más importante. Pero no en todos los fotógrafos. Hay fotógrafos que trabajan por proyectos, que trabajan con pautas bien definidas, casi como si fuera un guión, o que tienen una lista de ítems en su cabeza, que es lo que van a ir fotografiando y no otras cosas. Entonces, eso de que uno, por el hecho de ser como más espontáneo, o más sensorial, o más perceptivo, es menos intelectual, yo no pondría eso de esa manera. ¿Por qué lo digo? Porque haga lo que uno haga, siempre va a estar uno sumergido en una realidad desconocida. La realidad no es eso que nosotros elaboramos en nuestra mente y que decimos, oh, es la realidad. No, la realidad es muy ajena a eso que nosotros elaboramos en la mente y que se ve tan vistosa, especialmente aquí con los arbolitos y el cerro y todo eso, y el sol que está por salir y me va a achicharrar la cabeza, porque nosotros percibimos el mundo a través de los 5 sentidos y nada más. Podríamos tener, no sé, 10.000 sentidos o cientos de sensores que miden diferentes cosas, no solamente fotones y vibración en el aire o temperatura, en fin, o no sé, moléculas que pasan a la lengua y que dicen si es salado, ácido, etc. No, el mundo es algo infinitamente desconocido para nosotros. Lo que nosotros conocemos es una porción. Y a partir de esa porción que nosotros captamos con nuestros sensores, nos fabricamos un mundo imaginario. Ese mundo imaginario es una especie de interfaz para facilitar nuestras operaciones en el mundo desconocido. Pero si nosotros cerramos los ojos, ya desaparece un montón de cosas. Ya nuestra relación con el mundo es diferente. Los ciegos tienen una relación diferente a la nuestra. Los sordos tienen otra relación diferente a la nuestra. En fin. Entonces, esa interfaz que nosotros creamos, que construimos en nuestra mente, nosotros queremos materializarla en una fotografía. Los fotógrafos, los dibujantes en una foto, los escultores en una escultura y así. Y así suma y sigue. Cine, música, etc. Entonces nosotros queremos materializar esa visión que tenemos, esa percepción de la realidad que solamente está en nuestra mente, no es la realidad, es algo totalmente mental, es una alucinación que compartimos con nuestra especie, por supuesto. La alucinación de la Mila debe ser muy diferente a la alucinación mía. Y nosotros estamos conectados como sociedad, somos seres colectivos y como las hormigas, como las abejas. Y entonces nos entendemos entre nosotros porque todos alucinamos más o menos parecido. Y hemos creado máquinas que entienden ese tipo de construcción visual particular a nosotros y hemos inventado la fotografía para eso. Entonces, esa materialización de nuestro mundo mental ya es algo súper mental. No es tan sensorial en el sentido en que sí, yo recibo fotones y yo hago fotografías. No, porque yo tengo que darles una forma. Tengo que buscar algo, tengo que expresar algo, algo que es mental, que es intelectual en el fondo. Y me gustaría dar un par de ejemplos de interfaces para que nos entendamos mejor
Por ejemplo, todos los fotógrafos hoy en día con la fotografía digital trabajamos con computador. El computador tiene un lenguaje de máquina. Normalmente uno tendría que darle comandos y hacer ejecutar, etcétera, y escribir en lenguaje de máquina. Pero bueno, los informáticos han creado todos estos iconos, esta interfaz para que nosotros podamos tratar más fácilmente con el computador. Y entonces tenemos ventana, tenemos ratón, tenemos la señal esa del ratón, tenemos basurero, desplazamos cosas, etcétera. Tenemos menú que se despliegan, todo eso para facilitarnos la tarea. Al punto que nosotros ya pensamos que el computador es eso, pero en realidad sabemos que no es eso. Otro ejemplo es el dinero. El dinero, yo agarro papelitos de colores y distintos colores y paso a alguien y me compro, no sé, un almuerzo. Y la persona recibe muy feliz los papelitos de colores y me da el almuerzo. Ese almuerzo equivale a horas de trabajo. Largo. Imagínense que tiene carne. Hay que alimentar un animal durante no sé cuántos años. Hay que matarlo, hay que faenarlo, hay que distribuirlo por pedazos. Tiene que llegar hasta las manos de ese cocinero y ese cocinero usar aceite, usar cocina, usar sartén, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso para que yo pueda comer. Todo eso es trabajo. ¿Y con qué pago yo? Con un papelito de color. Porque la gente que recibe papelitos de color y entrega papelitos de color no necesita pensar de dónde viene el dinero. Pero si yo me dedicara a las finanzas, como el informático se dedica a la informática y el fotógrafo se dedica a la fotografía, yo sí debería saber qué significa un papelito de color, que es una deuda emitida por el Banco Central de mi país. ¿Y qué significa que el Banco Central emita papelitos de color y le ponga distintas cifras cuando el papelito vale lo mismo? Y la tinta también. ¿En qué se basa para emitir más o menos papelitos? ¿O cuándo recoge papelitos y los quema? ¿O cómo se cambia ese papelito por otros papelitos de otros países? Todo eso tiene sus reglas, todo eso tiene todo un mundo detrás. El papelito de color es la última puntita del iceberg. Y de repente los papelitos de color se vuelven locos y ya no alcanzan para intercambiarlos por ninguna expresión de trabajo real. Inflación. Bueno, entonces, en esta construcción de la interfaz visual existe en todos los medios en que se usa la fotografía y también en los medios por los cuales nosotros nos expresamos. Y siempre hay una línea, una narrativa. No es que se hacen las fotos hacia al azar. No, las fotos en los medios, por ejemplo, periodísticos, tienen el sentido editorial. Tienen que seguir una línea editorial. Uno no puede llegar con imágenes que no correspondan a la línea editorial de ese periódico, porque lo van a echar. Yo me acuerdo muy bien una vez que hice un trabajo para la revista Capital y estaban inaugurando el metro que iba a la Florida. Y yo fui con una Leica 21 milímetros, bueno, y con otra cámara con lentes más normales. Hice varias fotos así bien sui generis de esa línea sinuosa que iba como abriéndose camino hacia el sur. Hice varias fotos y se las pasé al amigo que me las había pedido para presentárselas al director de la revista Capital. Y el tipo estaba indignado, estaba indignado porque él esperaba algo completamente diferente. Quería ver a la gente adentro del metro, agarrada del tubo, mirándose las caras y con cara de que voy en el metro. No quería como una versión arquitectónica del metro. Era el primer metro elevado, si no me equivoco, que había en Santiago. A mí me llamó eso la atención. En fin, entonces no correspondía a la narrativa, a la editorial de esa revista. Entonces, si uno quiere hacer una foto, siempre va a llevar de alguna manera un guión, o va a llevar una lista de cosas que le interesan, o va a llevar un juicio sobre el mundo y sobre qué es lo que es más fotografiable o qué tipo de ideas uno quiere comunicar.
Por lo tanto, igual es un trabajo intelectual, igual hay una narrativa detrás. Y para que haya coherencia entre las fotos tiene que haber algún hilo que unifique todas esas fotografías que yo estoy haciendo. Ahora, que uno lo haga de manera inconsciente no significa que es menos intelectual. Puede que uno trabaje por una revista, por ejemplo, pero uno está tan, ¿cómo se dice? Uno sabe tan bien cuál es la narrativa de esa revista que uno hace uno con la revista y uno sale a hacer fotos y en lugar de fotografiar una cosa en un evento, fotografía otra que es la que le sirve a la revista. Por ejemplo, en el estallido social que hubo en octubre, había fotógrafos y cameramen del lado de los manifestantes y había otros que estaban del lado de los carabineros. Y cada uno estaba mostrando cómo era el otro el agresivo. Y por supuesto sus públicos siempre creían que tenían la razón porque solamente mostraban un lado de la película. No había ninguno que se dedicara a mostrar la relatividad de lo que estaba ocurriendo. Generalmente todos mostraban un lado o el otro. Entonces en ese sentido ahí hay una cuestión intelectual también. Y lo mismo pasa con cosas tan básicas como los álbumes familiares, por ejemplo. En los álbumes familiares uno destaca los eventos que uno considera importantes socialmente. Cuando nació tal persona, cuando se casaron, cuando tuvieron sus fiestas de cumpleaños, cuando hubo un bautizo, cuando hubo, no sé, un viaje, etcétera. Se destacan las cosas que uno considera positivas, que considera que marcan la vida de las personas, y no está mostrando ahí cosas que no estarían dentro de un álbum de familiar, como alguien en el baño, o qué sé yo, o los papás peleándose. Por lo tanto, el álbum familiar ya tiene una cierta ideología, tiene valores, tiene una narrativa, es intelectual. Lo intelectual no tiene que ser algo así complicado, no necesariamente, simplemente basta con que la mente esté funcionando, aunque esté funcionando como detrás en piloto automático, con mayor razón si está en piloto automático, yo creo que uno debe hacerse cargo de qué es lo que está haciendo, a ver mis fotos, qué es lo que estoy expresando. Ah, esto estoy expresando, aquí hay un patrón reiterativo. Siempre se están produciendo las mismas escenas, siempre los encuadres son más o menos similares, siempre la expresión de la gente es más o menos la misma, siempre las situaciones son más o menos particulares. ¿Es eso mi línea? ¿Es eso lo que quiero? ¿O podría yo enriquecerlo un poquito más agregándole otros elementos? O tal vez ya no estoy en esa postura, tal vez mi vida ha cambiado, tal vez yo me siento distinto y tal vez debiera, no sé, mutar un poquito mis fotografías y expresar lo que realmente estoy sintiendo ahora y no hacerlo como por costumbre. Hay muchas cosas que uno puede pensar mirando sus propias fotos y de hecho uno lo hace cuando edita las fotos, ¿no? Uno llega con cientos de fotos y de ahí saca, no sé, 3 o 4 que pueden servirles eh, eventualmente para ampliarlas o para hacer un libro o para publicarlas en las redes sociales como Instagram. Respecto a esto entre lo sensorial y lo intelectual, yo no diría que son dos cosas separadas, para nada. Por supuesto que el fiel se mueve un poquito más hacia allá o hacia acá, hacia la espontaneidad o hacia la planificación. Uno puede estar más abierto o no a fotografiar distintas cosas y elegir después, o solamente fotografiar cierto tipo de cosas y nada más que esas. Entonces, bueno, esa es la reflexión mía, no sé si servirá de algo, pero yo creo que no hay que pensar de que nuestra actividad fotográfica, porque parece espontánea, porque parece sensorial, es menos intelectual que la de cualquier otro fotógrafo o cualquier otro oficio. Es igualmente intelectual. Igualmente hay una narrativa elaborada detrás. Y esa narrativa elaborada ya se produce en la mente, en nuestra percepción de la realidad.